Bien, finalmente lo que refiere, retomamos esta filmina en lo que refiere a renuncia, ¿sí? A lo que acá a renuncia. El Estado acreditante puede renunciar expresamente a la inmunidad de jurisdicción de sus agentes diplomáticos y de las personas que gozan de inmunidad que habíamos visto previamente. Esto está en el artículo 32. Pero es importante tener presente que quien puede renunciar es el propio Estado, el Estado acreditante, no así la persona, porque hay que entender que la inmunidad está concedida entre Estados, inmunidad de jurisdicción, y no a personas. En el caso de que se haya sometido a la jurisdicción y haya una sentencia que cumplir, va a requerir una doble renuncia. En cuanto a las exenciones, vamos a ver, por un lado, que los derechos de aranceles que perciba la misión por actos oficiales van a estar exentos de todo impuesto de gravamen y también va a estar exento el agente diplomático de todos los impuestos y gravámenes personales o reales, nacionales, regionales o municipales, con excepción de los impuestos indirectos. O sea, que sí va a tener que pagar un típico impuesto indirecto, sería el impuesto al valor agregado, el IVA, o una tasa de actuación. Cuando requiere un servicio va a tener que pagar una tasa de actuación. Va a estar exento de los impuestos aduaneros, eso está en el artículo 36, y va a estar exento de prestaciones personales o cargas públicas, por ejemplo, ser autoridad en una elección o un servicio militar. Eso está previsto en el artículo 35. En cuanto al límite de las inmunidades y privilegios, es importante establecer tres tipos de límites. En cuanto a las personas, en cuanto al lugar donde van a ser efectivas las inmunidades y privilegios, y en cuanto al tiempo. En lo que se refiere a las personas, las inmunidades del agente diplomático, que sea nacional del Estado receptor o que tenga residencia permanente en ese Estado, va a tener inmunidad de inviolabilidad solamente por aquellos actos oficiales realizados en el ejercicio de sus funciones, no así en todo momento, ¿sí? En lo que se refiere al lugar, sabemos que las inmunidades de jurisdicción solamente van a tener efectividad en el territorio del Estado receptor. ¿Cuál sería la única excepción a eso? Cuando estén en tránsito por un tercer estado, en ese caso, cuando están en tránsito desde o hacia el estado receptor o el estado acreditante y se encuentran en un tercer estado, ahí sí van a tener inmunidad. Pero en un tercer estado, supongamos que un agente diplomático está de vacaciones en un tercer estado, no en tránsito, no va a tener inmunidad de jurisdicción. Finalmente, en razón del tiempo, esto es importante entender cuándo comienzan las inmunidades y cuándo terminan. Mientras se encuentre en condición oficial en el territorio del Estado receptor, va a tener función. Aún antes de haber iniciado las funciones, ya desde el momento que penetra el territorio del Estado receptor, ya goza de inmunidad de jurisdicción. Y hasta que finalice sus funciones, o en caso de que se lo declare persona no grata y se le da un plazo para retirarse del territorio del Estado receptor, en ese caso se vence el plazo, por razón del tiempo, deja de tener inmunidad de jurisdicción. Vamos a ver qué pasa entonces con respecto a la segunda parte de la bolilla con los agentes consulares. Ya dijimos que esto está regido por la Convención de Viena sobre relaciones consulares y, a diferencia de los agentes diplomáticos, cuya principal función es representar al Estado, los agentes consulares no representan al Estado que envía. Son funcionarios oficiales de un Estado, que es el Estado que envía. Fíjense que la Convención ya no va a hablar del Estado acreditante porque no entrega cartas credenciales, sino que habla de Estado que envía. Y van a actuar en el territorio de otro Estado, que es el Estado receptor, con previo consentimiento de este, ejerciendo principalmente lo que tiene que ver con el tráfico comercial y las transacciones privadas, así también con respecto a los nacionales, domiciliados, residentes o transeúntes, es decir, los nacionales del Estado
que envía en el estado receptor y va a cumplir ciertos actos administrativos que van a surtir efecto ¿dónde? En el territorio del estado que envía. Las funciones consulares están... Acá quisiera hacer una aclaración. En el primer audio advertí que leí el artículo 2 de la... me confundí el artículo, me confundí de convención. Es importante que tengan presente que hay que leer el 2 de la de agente diplomático. Ambas convenciones tienen muchos... puntos en común y similares. En general yo lo que voy haciendo es marcar las diferencias. Vamos a ver que hay diferencias en el procedimiento de designación e investidura. Va a haber diferencias en los alcances de las inmunidades y privilegios y especialmente en lo que refiere a la inmunidad de jurisdicción penal y civil administrativa. Respecto al trámite de designación, respecto a las funciones, es un artículo bastante extenso, está en el artículo 5, que establece, tiene hasta el inciso M, ¿sí? A mí me gusta clasificarlas por ahí en aquellas funciones que están destinada a la protección de los intereses del Estado que envía y sus nacionales en el territorio del Estado receptor, el fomento de las relaciones comerciales, económicas, culturales, científicas. Siempre me gusta marcar la diferencia en que los agentes diplomáticos en general, ya sabemos que hemos marcado la diferencia de que representan al Estado y los agentes consulares no representan al Estado. Pero hay que pensar un poco que los agentes diplomáticos entablan las relaciones entre los Estados, mientras que los agentes consulares están más vinculados con las cuestiones privadas de los nacionales o de las cuestiones comerciales vinculadas al propio Estado. Por lo tanto, van a tener muchas funciones vinculadas a los nacionales del Estado que envía, como la de extender pasaportes y documentos de viaje en caso del trámite de nacionalidad, cuando hay un hijo de nacionales del Estado que envía que nace en el territorio extranjero y quieren tener la nacionalidad del Estado que envía. Van a tener todas las funciones, todo lo que se pueda hacer una escribanía dentro de un territorio, dentro de Argentina, por ejemplo, puede ser válidamente realizado en el extranjero en un consulado, porque tiene la calidad de notario, el funcionario consular, al igual que va a tener las funciones propias del registro civil para anotar nacimientos, defunciones, matrimonios. Va a ejercer, va a intervenir todo lo que tenga que ver con los libros de aeronavegación y de navegación de los buques del pabellón que enarbola el pabellón del Estado que envía, ¿sí? Y ejercer todas las funciones confiadas por el Estado del Estado que envía a la oficina consular que no estén prohibidas por leyes y reglamentos. O sea que es muy amplio y el último inciso, el inciso M del artículo 5, deja la posibilidad de que el Estado que envía pueda encomendarle a la oficina consular o todo tipo de funciones lícitas, por supuesto. En cuanto al procedimiento de designación, es importante la diferencia que no va a requerir el placet que requiere la designación del agente diplomático. Los jefes de la oficina consular van a ser nombrados por el Estado que envía y tienen que ser admitidos al ejercicio de sus funciones por el Estado receptor. Le van a otorgar una carta patente. Esa carta patente es importante entender que acredita la calidad y el destino, es decir, qué función va a tener y cuál va a ser su distrito consular. Solamente va a poder ejercer sus funciones y va a tener inmunidades y privilegios dentro del distrito consular a donde está afectado. Para entrar en funciones, una vez que presenta la carta patente, deberá obtener el exequatur, es decir, que es una medida, como dice el artículo 12 de la Convención de Viena sobre relaciones consulares, dice el jefe de oficina consular será admitido al ejercicio de sus funciones
por una autorización del Estado receptor llamada exequatur, cualquiera sea la forma de esa autorización. Eso va a depender del derecho interno del Estado receptor, si el exequatur lo va a obtener de una autoridad administrativa, de una autoridad jurisdiccional, si va a ser por parte si va a ser mediante un decreto o mediante algún acuerdo de tipo legislativo. Eso va a depender de cada uno, por eso, de cada Estado receptor. Por eso dice cualquiera que sea la forma de esa autorización. ¿El Estado puede negarse a ver el exequatur? Sí, puede negarse. Y no está obligado a comunicar las razones, los motivos de la negativa. Bien. ¿Cuáles van a ser las inmunidades de los funcionarios? Acá es importante la clasificación que hace de funcionarios honorarios o funcionarios de carrera. Los funcionarios de carrera son los que son empleados, tienen relación de dependencia con el Estado que envía y van a tener inmunidades más amplias que los honorarios. Los honorarios generalmente son ad honorem y en muchos casos son nacionales del Estado receptor. ¿Cuáles van a ser estas inmunidades? La inviolabilidad personal, que no podrán ser detenidos o puestos en prisión preventiva, salvo casos de delitos graves o cuando exista sentencia firme. O sea que en este caso sí va a haber excepciones a la inmunidad penal. En caso de procedimiento penal deberán comparecer pero están obligados los estados receptores a brindar un trato con debida deferencia. En cuanto a la inmunidad de jurisdicción, los cónsules y los empleados consulares no están sometidos a la jurisdicción de las autoridades judiciales y administrativas por los actos ejecutados en ejercicio de las funciones consulares. En este caso se hace esa distinción. En cuanto a los privilegios de los funcionarios de carrera, van a estar exentos de las obligaciones sobre inscripción de extranjeros y permiso de residencia, es decir, que van a tener un trato, como son funcionarios públicos del Estado que envía, no van a necesitar pedir permiso de residencia por la función que desempeñan, tienen autorizada la residencia mientras dure la función. En materia fiscal, el artículo 49 de la Convención establece que están exentos de los impuestos personales o reales, con excepción de los impuestos indirectos, de igual manera que los agentes diplomáticos. Y los imponibles, bueno, sobre bienes inmuebles de propiedad privada, sobre sucesiones o sobre ingresos privados. En materia aduanera, el artículo 50 establece que están exentos de los bienes destinados para el uso personal del cónsul, incluidos los de instalación. Es decir, en el caso de los empleados consulares, en la primera instalación van a estar exentos, no van a tener que pagar derechos de importación. ¿Cuándo comienza la inmunidad de privilegios? Desde que ingresan al territorio del Estado receptor o, si ya estaban, desde que asumen sus funciones. Cuando terminan, cuando abandonan el territorio del Estado receptor o cuando expira un plazo razonable para que se proceda a abandonar el territorio. ¿Pueden renunciar? Sí, se puede renunciar, pero al igual que en el caso de los agentes diplomáticos, incumbe al Estado y debe ser de manera expresa, salvo que se va a presumir en caso de reconvención de la demanda. Bueno, llegamos al final de la presentación. Espero que les sirva de orientación. Como recomendación, es conveniente leer primero Podestaco esta ayuda como una introducción general y sí les recomiendo y les pido que lean los artículos que hemos mencionado durante la presentación, porque al ser una bolilla codificada es muy importante el manejo del contenido de la convención. Muchas gracias.